Este video es presentado por El Podcast del Abismo, un programa dedicado a profundizar en la magia, la brujería, el ocultismo y el sendero de la mano izquierda. Disponible en Patreon y Spotify. ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Abismo. Hoy, quizás por primera vez en la historia de este canal, con una temática muy especial, en la que hablaré directamente de mi país, Colombia. Y, como lo indica el título de este video, de la historia que se ha gestado alrededor del satanismo en este país. La verdad es que a simple vista puede parecer un tema muy sencillo, pero créanme que bien sea porque la información está dispersa aquí y allá, o que pasan cosas tan absurdas como que historia de Colombia esté en inglés y haya que traducirla del inglés al español, o por la razón que sea, pues se me ha hecho un poco tedioso y complejo tener listo este video que estoy preparando desde hace unas semanas, que espero que ustedes puedan disfrutar. Y que, si les gusta mi trabajo, por supuesto, desde ya les pido que le den me gusta a este video, que comenten más adelante en el transcurso del mismo lo que quieran en la parte de abajo de este video, que lo compartan y que se suscriban a este canal si no lo han hecho. A pesar, como les dije, de que fue un poco difícil y tedioso para mí sacar esta temática, no quería dejarlo pasar del mes de noviembre, pues, como veremos más adelante, de manera particular, este es un mes que en la historia del satanismo en Colombia es bastante importante. Pero bien, antes de comenzar hay que hacer una claridad con respecto a 2-3 conceptos para poder abordar todo este asunto de la historia del satanismo en Colombia. En primer lugar, podemos definir rápidamente el satanismo como una serie de prácticas, filosofías, creencias que giran en torno o alrededor de la figura adversarial mayoritariamente conocida dentro de las religiones abrahámicas, donde recibe el nombre de Lucifer, Satanás, Samael, Iblis, etcétera, etcétera. Dentro de ese mismo satanismo existen diferentes formas de abordarle. Algunos lo hacen de un modo ateísta, viendo únicamente en esta figura mitológica una representación de lo adversarial, de la rebelión, de la transgresión, de la no conformidad con el status quo, y hay otros que, por otra parte, desde un sentir teísta, o diríamos de satanismo teísta, dan por hecho de que efectivamente cuando se habla del diablo, Lucifer, Satanás, estamos hablando de la representación de una fuerza que abraza la idea del mal metafísico, entendiendo ese mal metafísico como aquella potencia que se opone al orden cósmico y que, entre otras cosas, de acuerdo a las narrativas religiosas, pues buscaría tentar al hombre y sacarle de su camino de gracia o de divinidad hacia aquella energía o fuerza conocida como Dios, Jehová, Yahvé, Alá, etc. Creo que con esas dos categorías estaría, pues, digamos que claro el asunto. Al mismo tiempo tenemos que hablar del culto al diablo. ¿Qué es el culto al diablo? O como por lo menos se comprende desde lo que podríamos decir es justamente ese satanismo teísta, pues es la idea de que a través de ciertas prácticas, ceremonias y rituales se puede contactar precisamente ese adversario, ese demonio, ese gran diablo, para obtener a cambio, como dicen los relatos de la Edad Media y el Renacimiento, de la venta de nuestra alma, supuestamente, toda clase de favores y acceso a toda clase de poderes sobrenaturales, riquezas y el cumplimiento de todos los deseos aquí en la tierra. Por supuesto, quienes realizaban este tipo de cultos o realizan este tipo de cultos, y es que todavía se puede hablar de ello, son personas conocidas como brujas, brujos, hechiceros, magos negros, magas negras, etc. Y bueno, creo que la tercera categoría o el tercer concepto ya ha sido explicado, que es la idea misma del diablo, entendiéndolo como dentro de los distintos relatos mitológicos, esa encarnación del mal, suponiendo el mal o entendiendo el mal como aquella fuerza que se opone al bien o al orden, a la estructura, y que busca de alguna manera transgredir aquello que está establecido. Habiendo dejado esto en claro, habría que decir que entonces todas estas ideas llegan a nuestro territorio, como podrá ya resultar evidente, gracias a la Iglesia y la conquista de los europeos, concretamente aquí en Colombia de los españoles,
y la instauración de la Iglesia y la religión católica. Fueron ellos quienes trajeron toda esta idea maniqueísta y dual del bien, del mal, de Dios y del diablo. Como sabemos, en Europa se generaron grandes y fuertes persecuciones por supuestos ataques de brujas y pánicos que se generaron al respecto, lo cual llevó, entre otras cosas, a la instauración de la Inquisición. Pues bien, resulta que aquí en Cartagena de Indias, en 1610, se instauró la Inquisición. Y ya que las personas que conformaban, los fiscales, las personas encargadas, los oficiales de la Inquisición, venían justamente de Europa, pues se trajeron todo ese pánico de brujas, todas esas supuestas ideas alrededor de que las brujas se reúnen en un bosque y llaman el macho cabrío y le entregan bebés y hacen todo tipo de actos horrendos para llamarle y para ganar su favor, pues llegaron hasta aquí. De hecho, uno de los elementos que lo atestiguan es, por ejemplo, cuando se encuentran en cartas oficiales de la Inquisición en Cartagena de Indias palabras como aquelarre, siendo una palabra en euskera, que es el idioma que se habla en el País Vasco, que fue utilizada para designar precisamente la reunión o sábat de las brujas. Si ustedes quieren saber un poco más sobre este tema, los invito a que revisen el ensayo del profesor noruego Gunnar Knudsen, conocido como Slavery and Witchcraft in Cartagena de Indias. Ahí van a ver un ensayo de unas 22 páginas, muy bien documentado, muy bien explicado, que relata precisamente todo este asunto de la Inquisición, el culto al diablo, etcétera, etcétera. Es muy importante tener presente que aquí, por lo menos en Colombia, hubo un fenómeno muy importante que se gestó alrededor de toda esta idea del culto al diablo, de la adoración, de las brujas, porque entre otras cosas, una de las cuestiones que comentaban y relataban los inquisidores era que Cartagena estaba plagada, las Américas estaban plagadas de brujas. Y esto se debe especialmente a que aquellas personas que fueron sacadas de África, o lo que conocimos como esclavos concretamente, pues venían con todas sus creencias y sus prácticas y desde luego para ellos fue muy difícil desarraigarse de las mismas. Por lo tanto, consideraban que eran paganos y cualquier cosa que para la iglesia estuviera por fuera de sus prácticas, sus ceremonias, sus creencias, sus ritos, pues automáticamente lo identificaban como un culto al diablo. Entre otras cosas, habría que decir que existía pues toda esta idea de que había una especie de jerarquía donde los blancos estaban arriba y los negros estaban abajo, porque entre otras cosas se pensaba que las personas afrodescendientes no tenían alma. Me gustaría dejar este punto claro para no detenerme mucho aquí, leyéndoles un fragmento del libro El diablo y el fetichismo de mercancías en Sudamérica, escrito por el australiano Michael T. Tusi, que nos dice lo siguiente. La Inquisición fue fundada en Cartagena a principios del siglo XVII por razones que incluían el juicio de los padres de la Iglesia sobre la colonia como la más viciosa y pecadora de los dominios españoles, con la fe al borde de la destrucción. Las esclavas servían como curanderas a personajes tan exaltados como el obispo de Cartagena y los propios inquisidores, mientras que otras eran azotadas cuando sus poderes ocultos eran definidos como malignos, especialmente cuando las epidemias de brujería hacían estragos. Los brujos se convirtieron en líderes importantes en los campos de esclavos fugitivos llamados palenques, lo que causó una preocupación interminable a las autoridades. Como intermediarios de Satán, tales líderes supuestamente iniciaban a sus conversos en un ritual que se burlaba del bautismo cristiano y negaba a Dios, a los santos y a la Virgen María para lograr la salvación en la otra vida y la riqueza y el poder en el aquí y el ahora. Este sistema de creencias expresa el espectro de inversión social. Ordenada teológicamente por el Dios Supremo, la jerarquía de formas sociales definidas por clase, color y sexo engendró su imagen especular en los temores o esperanzas de un inframundo aliado con Satán. Los negros eran famosos por sus arrebatos militantes anticristianos, macabramente ritualizados como condición sine qua non de la esclavitud. Durante los azotes, en esos momentos, no era raro que la víctima gritara «renuncio a Dios». También destruyeron símbolos de la iglesia, lo cual no es sorprendente en una sociedad en la que, por ejemplo, una dueña de esclavos podía medir la duración de una flagelación a un esclavo por el tiempo que le tomaba recitar el rosario.
Aunque todos estos elementos parezcan de algún modo ajenos o aislados con el satanismo, por ejemplo, como lo entendemos al día de hoy, me parece a mí, como una persona que le fascina y le apasiona la historia, que son supremamente importantes. Porque definitivamente podemos decir que en ese entonces no había tal culto al diablo. Claro, habían prácticas mágicas, esotéricas, conocimiento de hierbas, un conocimiento que incluso es tonto atacar, porque al día de hoy la mayoría de nuestros fármacos y medicamentos modernos pues contienen partes o extractos todavía de diferentes plantas. Ni siquiera hablamos de que 100% se utilicen químicos sintéticos para este tipo de procesos, sino que el reino herbal sigue teniendo todas esas cualidades que nos pueden llevar a curar, a enfermar, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que en ese tiempo efectivamente se practicaba la magia, pero por todo este alboroto siempre causado por la iglesia, muchas veces como la excusa perfecta para seguir dispersando su discurso de temor, de odio, de miedo, de angustia, de mantener el orden estructurado, ellos paradójicamente se encargaron, como lo han dicho varios académicos, de crear aquello que perseguían. Ellos dejaron la semilla implantada de que existía un diablo, un macho cabrío, un emperador del inframundo al cual se le podía contactar y buscar para tener toda clase de poderes y favores aquí en esta tierra. Y sabemos muy bien que todas esas historias que hablan de sábados de brujas, sacrificios y demás, muchas veces no fueron más que los simples testimonios arrebatados de las bocas adoloridas, golpeadas, maltratadas, torturadas de las maneras más crueles habidas y por haber por parte de personas que preferían la muerte antes que seguir sintiendo el dolor que les estaba infringiendo el verdugo o el oficial a cargo de la Inquisición. Seguramente aquellos que serían ejecutados en ese entonces por supuestamente rendir un culto y tributo al diablo serían muy pocos en comparación con la cantidad de inocentes que por una razón u otra fueron acusados. Todas estas ideas son muy importantes para nuestro territorio. Seguramente en América Latina se replicaron de maneras similares, no lo sé, pero en este caso voy a hablar directamente de Colombia, porque de alguna manera todas estas creencias en el diablo, las brujas y demás se mantuvieron siempre dentro del país. Y es que a pesar de que los años pasaron, obviamente fueron avanzando la tecnología, el conocimiento, avances de todo tipo, en Colombia de algún modo siempre pareció que el tiempo pasara más lento que en otras partes. Incluso hay quienes dicen que cuando el capitalismo ya estaba en su máximo apogeo, en los países de primer mundo, Colombia todavía estaba en una especie de feudalismo retrasado. ¿Esto qué implicó y por qué es importante? Porque la mayor cantidad de la población en Colombia durante muchos años estuvo ubicada en el campo. Eran personas conocidas como campesinos. Y esto les llevaba a vivir rodeados por la naturaleza en las fincas y haciendas. Las fincas, haciendas es lo que se conoce en países como México como los ranchos. Es decir, estas casas en el campo donde la gente trabaja, labura, recogiendo diferentes cultivos, teniendo ganado, etcétera, etcétera. La naturaleza, que siempre ha sido lugar a la par tanto de la fantasía como del misterio, fue el escenario donde se creía que habitaban toda clase de seres fantásticos y horribles, como brujas, duendes, demonios y entes tan conocidos y populares como la Patasola, la Llorona, el Moán, etcétera, etcétera. Por supuesto, allí también se hablaba de la creencia en el diablo, que muchas veces fue el personaje perfecto para hacer que los niños pequeños hicieran lo que se les pedía o incluso se fueran temprano a casa y a la cama, no sea que se les fuera a aparecer el diablo en la forma de un perro negro echando candela por la boca, en la forma de un hombre con sombrero que les persiguiera o cualquier otra manifestación espectral por no hacer caso a los mayores. Definitivamente en ese orden de ideas el diablo jugó diferentes papeles dentro de la sociedad colombiana, siendo un personaje importante incluso en diferentes carnavales y celebraciones religiosas. Pero a pesar de que todo pudiera parecer un cuento de niños o el personaje que utilizaría la iglesia para atemorizar a la sociedad en general, aún así hubo quienes siguieron con todas estas ideas de buscarle, de trabajar con él, de contactarlo. Fue así entonces como el diablo se convirtió en el aliado, por supuesto, de brujas, magos y hechiceros,
así como también de quienes buscaban riquezas, entrando en lugares que parecían la puerta de entrada, valga la redundancia, a sus dominios, como las minas de oro, o simplemente personas que querían dejar la más absoluta pobreza para hacerse ricos de la noche a la mañana por medio de los supuestos pactos de los que ya he hablado. Asimismo también, a la par, tanto políticos como personas al margen de la ley le buscaban para protección, para aumentar sus riquezas, para obtener una especie de inmunidad. De hecho, si queremos constatar un ejemplo muy claro de esto, podríamos abordar la obra, la novela de Germán Castro Caicedo, el colombiano, conocida como La Bruja, donde se ve justamente cómo a partir de este hilo temático de la brujería y demás, pues hay toda una relación entre el narcotráfico, los políticos y demás, que de hecho no es únicamente ni propia de Colombia, ha pasado en otros países, ha pasado en otros lugares. En México está este libro de los brujos del poder y digamos que es una realidad que socialmente se ha vivido, aunque sea un tema tabú. Ahora bien, podríamos decir en materia de praxis mágica y esotérica que en Colombia existían tres fuentes fundamentales de dicho conocimiento. Por un lado estaban todas las creencias y prácticas de los propios pueblos indígenas, que a pesar de toda la matanza y la masacre que hicieron los colonizadores con ellos, pues muchos pueblos lograron persistir en el tiempo, al igual que sus creencias, sus prácticas y demás. Por otra parte, también estaba todo el componente de las religiones y creencias africanas que se mantenían vivas a través de las personas afrodescendientes, que en este país son muchísimas. Y finalmente, teníamos la influencia que iba llegando de los libros europeos, de los grimorios, de las creencias, de las tradiciones que allí se trabajaban. Por ejemplo, se cuentan por muchas las historias de aquellos quienes se atrevieron a acercarse al infame libro conocido como el libro de San Cipriano. Este libro, que muchos conocen y que se puede ubicar hoy en día en cualquier revistero y en cualquier librería del país, en realidad fungió como uno de los libros importantes para la praxis de la magia aquí en Colombia. Teniendo sí todavía una fijación en esta idea de la alta magia que se abogaba o que se abrazaba, o que se asumía todavía como parte de esa especie de cristianismo pagano, pero ciertamente era un libro que hablaba del contacto con entidades demoníacas, que hablaba del pacto del alma y una gran cantidad de cosas, y por supuesto también contenía rituales que eran bastante desagradables, como el del famoso gato negro. Pues aquí en Colombia se cuentan por muchas las historias de personas que, justamente en el campo, queriendo ser brujos, no tuvieron ningún reparo en ir a hacer esa clase de rituales. Es entonces cuando podemos hablar que efectivamente, así fuera de forma anónima, empezaron a crecer con cada vez mucha más fuerza y poder, lejos de esos tiempos inquisitorios, los adoradores o cultuadores del diablo en el país. Sin embargo, estas personas eran conocidos como brujas, hechiceros, curanderos, y como tal, no podríamos hablar que en ellos ya existía la idea de un satanismo, por lo menos como lo conocemos al día de hoy. Ese satanismo llega a fundamentarse con fuerza o a tener una mayor relevancia en nuestro país a partir de dos escenarios muy importantes: Medellín, Antioquia, y Pereira, Risaralda, es decir, el eje cafetero. Pero antes de continuar con el video, permítanme pedirles una vez más que le den me gusta al video si no lo han hecho, que dejen sus comentarios, que lo compartan, que se suscriban y también que si se sienten generosos hagan uso del super gracias para dejar sus donativos o bien hagan parte de la comunidad de miembros de este canal de YouTube. Esas son formas en las que ayudan muchísimo a que este proyecto llamado Ecos del Abismo siga creciendo y avanzando. También recuerden que si les gusta la manera en la que expongo las cosas, si les gusta la forma en que hago todo aquí en Ecos del Abismo, pues pueden ir a mi comunidad en Patreon, donde van a poder acceder a toda clase de rituales, escritos o programas como los podcasts del Abismo, donde suelo tocar diferentes y diversos tópicos relativos al sendero de la mano izquierda, la magia, el ocultismo, el esoterismo, la hechicería y demás. Ahora sí, continuemos. Quiero dejar claro que aunque venía mostrando de pronto una especie de línea del tiempo, voy a hablar a continuación de algo que se da mucho después de lo siguiente que voy a comentar. Para hacerme entender, primero voy a hablar de la historia de los 80 y los 90 en Colombia y luego sí voy a hablar de lo que fue la época de los 60 en adelante. Igual,
ambos procesos, tanto en Antioquia como aquí en el eje cafetero, podríamos decir que se dieron de forma paralela, pero tuvieron elementos un tanto distintos. Y bueno, pues personalmente la segunda parte, donde hablo de don Héctor Escobar Gutiérrez y todo el tema del satanismo aquí en Pereira, por ser tan especial para mí, he querido reservarlo para el final. Para ir dejando clara justamente esta distinción, me gustaría comentarles que en la hechura de este guión he decidido llamar a esta parte del video Al diablo le gusta el rock y el metal. Y ya se van a dar cuenta por qué. Situémonos entonces en la época que les comentaba, años 80 y años 90 en Colombia. En un país que nunca ha descansado de la violencia, desde el momento en el que los españoles pisaron esta tierra por primera vez, esos fueron tiempos todavía más sanguinarios, todavía más brutales, especialmente por dos fenómenos: el conflicto armado, es decir, la guerra entre el Estado y las guerrillas, y el naciente negocio del narcotráfico en Colombia, donde a partir de personajes turbios pero muy conocidos como Pablo Emilio Escobar Gaviria, el país fue totalmente sacudido por una ola de atentados, asesinatos, contrataciones sicariales, etcétera, etcétera. Todo esto tenía definitivamente conmocionado el país, lo tenía totalmente revolucionado, lo tenía completamente en un estado airado, y en ese sentido, en los jóvenes mismos comenzó a reflejarse esa ira, ese enojo, esa violencia, encontrando particularmente en la estética del punk, el rock y el metal los elementos que bien a nivel tanto musical como incluso de apariencia, de símbolos y demás, representaban precisamente toda esa ola de violencia, incertidumbre y muerte que se estaba viviendo en el país. Esta fue una estética abrazada por cientos de muchachos y muchachas inconformes, enojados y tocados por estas realidades sociales, marginados, parias, señalados de manera social por no seguir las costumbres y tradiciones conservadoras, desde en la vestimenta hasta en la música e incluso en el habla, por supuesto. Eran esas personas que hoy en día conocemos como los nadie, pero que antes eran mejor referenciados como los no futuro. Jóvenes que no querían hacer parte de la violencia que se estaba viviendo en el país, pero tampoco seguir las cosas por donde tradicionalmente se venían estableciendo. Hay que entender que lo que sucede en una parte del mundo afecta a otra, y esos años 80, 90 fueron tiempos en los que, por ejemplo, en los Estados Unidos se estuvieron dando muchísimos procesos en los que la sociedad buscaba desligarse de alguna manera de las instituciones religiosas, de las costumbres, del conservadurismo. Había todavía esos rezagos del hipismo, de esa búsqueda de la libertad, la guerra con Vietnam, etcétera, etcétera. Podríamos decir que de alguna manera la sociedad se estaba rebelando. Estaba, como dicen muchos religiosos, de hecho, siendo aparentemente controlada por el diablo, entendiendo el diablo como esa energía transgresora, como esa energía rebelde y disruptiva. Como lo dije, el metal llegó a convertirse entonces, y el punk, en una forma de expresar todo ese odio, toda esa inconformidad, toda esa violencia, toda esa convulsión social en la que se estaba viviendo, que ya no solamente denunciaba o hablaba de toda esta violencia que se estaba sufriendo por temas narcotráfico, conflicto armado, sino también por toda la represión conservadora que se gestaba desde la iglesia misma. Es así como estos géneros musicales empiezan a convertirse en una especie de anticristianismo y, dirían algunos, en una especie de satanismo, aboliendo, atacando, tergiversando, cometiendo blasfemia en contra de sus símbolos más sacros y abrazando por el otro lado símbolos un poco más turbios como calaveras, como huesos, como demonios, como pentagramas. Para la muestra un botón tenemos la portada del álbum Sacrilegio de la mítica y legendaria banda de ultrametal de Medellín Parabellum, que muestra a la Virgen del Carmen distorsionada, completamente demonizada. Esto es una forma en la que podemos ver que hay un ataque a esos símbolos religiosos, a esos símbolos cristianos. Quizás, y aquí vemos la importancia de la historia, como una especie de réplica de aquello que hicieron en su momento los esclavos y las personas afrodescendientes en Cartagena, cuando al sentir toda esta represión,
toda esta presión, toda esta coerción que realizaban estos símbolos sobre ellos, pues sufrieron una especie de aversión y quisieron atacarles de alguna manera. Pero bien, no quisiera desviarme más de este tema, más bien les invitaría a que busquen un ensayo que se llama In the Name of Satan, Violence, Extreme Metal and Young People in Colombia in the 80s and 90s. O sea, en el nombre de Satán, violencia, metal extremo y juventudes en Colombia en los años 80 y 90. Escrito por el profesor Saúl Mauricio Rodríguez Hernández, que como pueden ver con ese nombre pues es colombiano, pero pues nada, al intentar buscar el texto en español no está. De tal manera pues que a mí, haciendo un pequeño paréntesis, estas son las cosas que me chocan de alguna manera cuando hice estas consultas o investigaciones para este video. El darme cuenta que esa historia o ha sido cero importante aquí en Colombia o ha llamado más la atención afuera en otros países, pues porque hay muchos materiales que tienen que ver con todo este asunto de la Inquisición, en este caso del metal, que están escritos en inglés. O sea, yo me imagino que en español hay cosas, pero ¿cómo es posible que hayan documentos de este tipo que, listo, bueno, los van a sacar en inglés? Está bien, pero también hay que sacarlos en español, porque eso es historia. Por más que en su momento haya representado algo rechazable, como muchachos que parecían locos con todo este ruido estridente y demás, eso hace parte de la historia y hay que conservarlo, hay que hacer esa memoria histórica. De hecho, esa es una de las razones por las que traigo a colación este tipo de temas, porque si no me parece a mí que se perderían y la historia no se puede perder. Pero en fin, ahí les queda entonces, pues si lo quieren revisar, si lo quieren abordar en su momento, lo pueden de pronto buscar en internet. Dejando de lado necesariamente esta postura contestataria, expresión de violencia, de inconformidad, de enojo, más allá de diablitos, pentagramas, cruces invertidas, tenemos que entrar, también hablando de esta temática en particular, a mencionar un personaje que fue supremamente importante dentro del tema del metal en Medellín y, como veremos más adelante, incluso en la historia del satanismo en Colombia. Estoy hablando del ya muy conocido y afamado Mauricio Montoya, mejor conocido como Bull Metal. Para quienes no sepan quién fue Bull Metal, pues podríamos decir básicamente que fue un personaje muy importante que venía de una familia acomodada y que tenía una gran cantidad de material, de música que no se conseguía aquí en Colombia, que mandaba a traer del extranjero y que se hizo muy famoso y muy conocido precisamente por eso, por todo el tema del intercambio musical, porque ayudó a promover el metal dentro y fuera de Colombia, porque incluso hizo contacto con bandas de afuera, en tiempos en los que ninguna de esas bandas internacionales, conocidas y famosas, estaban interesadas en Colombia, un país que apenas estaba desarrollándose, apenas estaba creciendo, en el que precisamente por sus creencias conservadoras y demás, el tema del metal era algo supremamente underground. Puede que ahorita escuchar Mayhem, por ejemplo, sea la cosa más normal de la vida, pero en ese entonces era algo completamente, digamos que solamente unos pocos podían hacer. Yo he hablado con personas que son de esa vieja guardia, como se suele llamar, y dicen, pues pelados, ahorita creció en un tiempo donde hay Spotify, donde hay YouTube y no sé qué. A nosotros nos tocaba ir donde alguna persona que tuviera la música, comprar un cassette, ponerlo a grabar, y que entonces ahí no la pasaran, o había el que no tenía grabadora, entonces se reunían 15, 20 peludos en un parque o en algún lugar con una grabadora a escuchar la música, a mirar las carátulas. Por eso cuando ustedes hablan con una persona de la vieja guardia pues del metal en Colombia, en muchas oportunidades ven que se saben las alineaciones, quiénes estuvieron, los temas detrás de cada canción, porque la música, como era tan poca, como era tan limitada, se disfrutaba muchísimo. Y en ese tipo de escenarios aparece justamente Bull Metal, quien por su amplio dominio del inglés logra cartearse y empezar a tener correspondencia con gente de muchísimos países, entre ellos incluidos aquellos de la agrupación Mayhem, que ya mencioné, como Euronymous y Death. El tema entre ellos llegó a ser como tan cercano, hubo un vínculo tan estrecho que, según dicen, Euronymous y Death le regalan la letra del Life Eternal, una canción que es muy conocida pues porque hace parte del álbum de Mysteries Doom Satanas. Pues Bull Metal cogió esa misma letra, hizo su propia versión en el único trabajo de su banda Typhon, conocido como el Unholy Trilogy. ¿Por qué menciono esto? Porque
digamos que esto sea cierto, porque no hay una constancia, porque entiendo que las cartas que tenía Bull Metal fueron destruidas por su familia, fueron quemadas, entonces no hay un registro que nos diga efectivamente eso fue así, pero definitivamente la letra es la misma, como para decir que es una coincidencia, y miembros de Mayhem pues han reconocido que efectivamente se dio este tema de correspondencia entre Bull Metal, Euronymous y demás. Pues lo menciono porque el metal, por su alto contenido anticristiano, satánico o satanista, tuvo una gran influencia en que todo ese asunto fuera creciendo, así sea de manera superficial, porque por supuesto no podemos negar que el metal también le ha hecho mucho daño a esto en lo profundo. Hay quienes simplemente se quedan con su pinta de negro, su cruz invertida, su Hell Satan, pero absolutamente nada saben de magia, ni de ocultismo, ni del sendero de la mano izquierda, ni nada por el estilo. Pero no quiero detenerme mucho aquí, definitivamente, porque ese no es el objetivo de este canal, por más que me encante el metal o algo por el estilo. Más bien yo los invitaría a que si les llama la atención la vida y la obra de Bull Metal, vayan y busquen el canal de YouTube que tiene por nombre justamente así, Bull Metal, en el que van a encontrar una serie de videos documentales donde participan personajes y gente que conoció a Bull Metal en vida y hablan de toda esta parte, tanto de lo musical como del tema satanista, del cual hablaremos a continuación. Antes de hablar de Bull Metal concretamente, tengo que comentar que voy a tener que hablar en este momento de una parte aparentemente asociada con el satanismo, que en realidad yo no la asociaría, lo asociaría más con lo satánico, pero pues que hizo parte y ha hecho parte de la historia de Colombia y creo que también obviamente se ha dado en otros países. Y es que, así como hubo personas que se enfocaron a nivel filosófico, teórico, espiritual en todo el asunto, asimismo, también hubo aquellos para quien fue una excusa de liberar todo su desquicio total y cometer todo tipo de crímenes, de actos vandálicos, de delitos en contra de otras personas. Es definitivamente innegable cuando se habla pues de sectas satánicas, de grupos que llegaron a tomar la vida de animales, personas y cosas por el estilo. No es un tema que yo realmente quiera hablar, me resulta indigesto. ¿Y por qué me resulta indigesto? Porque es que ese no es el sentir que yo comparto. A ver, yo directamente no me considero un satanista, pero sí me considero un seguidor y un practicante del sendero siniestro. Y lo que abogo y lo que trabajo y por lo que le apunto y le apuesto es por la información, el conocimiento, las prácticas, las ceremonias, los rituales que tienen como objetivo la afectación individual, de pronto la búsqueda de que haya algún cambio externo en el universo, pero nunca pues yéndose a meter directamente con nadie ni haciendo este tipo de cosas. La verdad, aunque siempre se ha tenido y sostenido esta idea del satanista, y aquí en Colombia, hablando justamente de su historia, un 31 de octubre, por ejemplo, es motivo de que se desplieguen un montón de patrullas alrededor de los cementerios y diferentes partes, porque es que ahí vienen los satánicos y se van a llevar a los niños, van a envenenar dulces y demás, pues esa no es lo único que hay para decir. Yo diría en este caso, como paréntesis que me parece muy necesario e importante, que con el satanismo o con lo satanista o con lo satánico ha sucedido lo mismo que ha pasado con otras religiones, donde el extremismo y la personalidad radical de ciertas gentes que pertenecen a esos grupos les llevan a cometer todo tipo de crímenes. Miremos hacia el pasado del cristianismo con las cruzadas, como esa idea efervescente, esa idea pasional de recuperar la Tierra Santa llevó a que muchísimos cristianos se fueran a pelear precisamente, supuestamente por esas tierras, o como la misma Inquisición les hacía pensar que era mucho más importante acabar con las brujas, así hubiera que torturar al que hubiera que torturar, con la finalidad de que el mal no se esparciera sobre la tierra. Oyéndonos incluso al tema del Islam y los musulmanes, ¿cuántos de ellos no son tranquilos, muchos con sus prácticas, sus cosas, el Corán, etcétera? Pero ¿cuántos de ellos no han tomado las armas y han ido a vociferar y han ido a tratar de imponer su discurso por medio de actos violentos? Nada más ahí vemos Medio Oriente, Hamas, ISIS y cosas en las que no voy a entrar en detalle en este momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el tema satanista? No, lo que pasa es que como ese es un tema tabú, ese es un tema que hay que señalar, que hay que estigmatizar, que hay que decir que todos los que están ahí son exactamente iguales, matagatos, abusadores, y etcétera, etcétera, entonces todos metámoslos dentro del mismo costal. Y no es así. ¿Qué ha pasado? Claro que ha pasado. Así como ha habido gente que dice que Dios les llevó a cometer X o Y cosa.
Lo que pasa es que los medios de comunicación son muy buenos manipulando la información y simplemente mostrando una cara del asunto. Pero cuando es otra cosa, simplemente tratan de hacerse los de la vista gorda, o entonces ahí sí dicen que esa persona tenía afectaciones a nivel psiquiátrico. Y es que es así. Yo no conozco, y muéstrenme la primera persona que diga yo hice estas cosas en el nombre de Satán y que no tenga una clara desviación, trastorno y problema mental. No conozco el primero. Ni nadie que haya cometido actos de extrema violencia desde una postura extrema religiosa y que sea una persona totalmente tranquila, cuerda, con una condición mental óptima. Eso no sucede. Por esa misma razón, la idea es apostarle a escenarios y dinámicas que lo que hagan es decirle a la gente, oiga, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que profundizar. No, esto no va de ponernos todos de negro y hacernos corpse paint y poner cruces invertidas y gritar Hell Satan y ir a hacer un montón de estupideces. El verdadero camino o el verdadero sendero espiritual dentro del satanismo, luciferianismo y demás va de otra cosa totalmente distinta. Y aquí es precisamente por eso que he querido rendirle esta especie de tributo y homenaje a lo que es Bull Metal y a lo que más adelante será Héctor Escobar. Pero entonces retomemos y ya me van a entender por qué empecé a hablar de este tema, de los actos vandálicos, de los crímenes y demás cometidos alrededor de la idea pues de Satán. Hablemos entonces de Bull Metal alrededor del satanismo. Resulta que Bull Metal es una de las primeras personas, me atrevería a decir, que logra fundar precisamente uno de los primeros grupos, órdenes, asociaciones satanistas en el país, siendo la más conocida Lobos en contra de Cristo. Bull Metal se dio la oportunidad de repartir panfletos, buscando miembros, buscando engrosar las filas de esta agrupación, a quienes hacía una serie de preguntas de por qué querían pertenecer, les preguntaba ciertas cosas de qué entendían por el satanismo, etcétera, etcétera. Y es que hay que decir que el enfoque de Bull Metal fue absolutamente filosófico, ateísta y, si queremos verlo en cierto sentido, espiritual. Dado a que en gran medida Bull Metal se ve que tuvo una gran influencia del bestseller del satanismo, La Biblia Satánica, escrita por Anton Szandor LaVey. Aunque hoy en día muchos decimos y rechazamos lo que LaVey escribió, no necesariamente lo seguimos o entendemos que son otros tiempos, habría que tener muy en cuenta que ese era el material que había aquí en Colombia y que había en español. Era muy poco y muy limitado lo que se podía encontrar. Si hoy en día apenas se está abriendo el camino para la traducción de libros muy importantes, imagínense en los años 80 y los años 90. Lo que había era muy poco. Y yo me atrevería a decir que justamente la Biblia satánica logra ser traducida al español pues por toda la popularidad y el auge que tuvo con toda esta idea del pánico satánico y estas cosas que se dieron en los Estados Unidos alrededor de la Church of Satan. A Lobos en contra de Cristo llegaron personas muy importantes, según se dice, como profesores universitarios, abogados y gente intelectual. Pero también llegaron menores de edad, curiosos, aficionados, afiebrados y seguramente también desquiciados como los que comenté hace un rato atrás. Eso, sumado a problemas personales muy fuertes que sufrió Bull Metal, que ya vamos a ver a continuación, llevaron a que la orden definitivamente pues se cerrara y se acabara. ¿Por qué? Porque los problemas que se le vinieron encima a Bull Metal por haber sido la cara visible o intentar ser una cara visible del satanismo en Colombia fueron muchos y muy grandes, ya que en el año de 1998 llegaría la cereza del pastel, cuando en vísperas de Semana Santa, según dicen los informes periodísticos, fueron enviadas 14 anchetas, si no estoy mal, a diferentes párrocos y sacerdotes del país. Anchetas que estaban envenenadas con cianuro. Y lo que sucedió es que un sacerdote, por lo menos que se sepa, y su asistente murieron por haber consumido un vino que estaba envenenado. Ustedes ya podrán imaginarse todo el escándalo que se armó en el país. De hecho, todavía pueden encontrar las notas periodísticas, por aquí les dejaré algunas imágenes y pueden buscar en Google Lobos en contra de Cristo, envenenamiento sacerdotes o cosas por el estilo, y ahí les van a aparecer unas notas periodísticas en las cuales los medios no tuvieron ningún tipo de reparo de acusar a Lobos en contra de Cristo por ser supuestamente los autores materiales de tales sucesos. Una cosa que, entre otras cosas,
no llegó a comprobarse, no llegó a asegurarse. Simplemente fueron el chivo expiatorio perfecto porque como Bull Metal y los documentos que tenían hablaban en contra del cristianismo, hablaban de la guerra contra la religión, contra el catolicismo, pues dijeron, pues bueno, si ellos dicen eso, pues fueron estos los que atacaron los curas, los sacerdotes. Aparte, llegaban a conclusiones absurdas, como que el cianuro era la sustancia que se utilizaba supuestamente para cometer una especie de autosacrificio, si me entienden lo que quiero decir, en nombre de Satán. Una cosa que es ridícula y absurda y que raya más bien con las ideas medievales y renacentistas que con prácticas que realmente, pues no sé, estuvieran consignadas en alguna parte. Tengo que atreverme a decir que los medios de comunicación siempre están al acecho de cualquier cosa que suponga amarillismo, escándalo, para llenar sus titulares, sus páginas principales con titulares escandalosos que hablen de sectas satánicas, de sacerdotes negros, de magos oscuros, etcétera, etcétera. Y yo diría que aquí en Colombia nos moríamos de ganas por tener una especie de satanic panic criollo. Bueno, pues este tipo de cosas como ese atentado de las anchetas y demás abrieron la puerta a que esto se diera. Y entonces, ¿qué empezó a suceder? Resulta que aquí existía hace mucho tiempo el Departamento Administrativo de Seguridad conocido como el DAS, una cosa que ya se acabó y que creo que ahorita tiene otro nombre, bueno, en fin. Pues ellos aseguraban estar infiltrados en una gran cantidad de sectas y grupos satánicos alrededor de todo el país y aseveraban que cometían todo tipo de crímenes, de actos destructivos y decían pues que tenían justamente como muy claro quiénes eran los cabecillas de esos grupos y de esas órdenes, algo que junto con los medios de comunicación pues se encargaron de difundir enormemente. Como les dije, los medios fueron muy buenos levantando la voz y acusando a Lobos en contra de Cristo, a Mauricio, a sus allegados de haber cometido todo esto, pero si ustedes buscan no hay una conclusión de esa investigación, no hay un resultado, no hubo una persona que haya sido enjuiciada por eso. Por eso digo, pudiera ser que sí, alguien lo hizo, pero entonces lo que les quedó más fácil fue simplemente coger a los que estaban poniendo el pecho, poniendo la cara y ir a decir, no, pues fueron ustedes. Porque es que ya sabemos que los satanistas lo único que quieren es acabar con la sociedad, atacar la buena moral y las costumbres y atacar a los servidores de Dios. Es más, Mauricio Montoya, dicen allegados a él, siempre fue muy enfático en que ese tipo de actividades no servían para nada. Lo único que hacían era dar mayor atención a la iglesia y a las instituciones religiosas. Pero ¿qué pasó entonces después de todo esto? Que había un motivo grande e importante para empezar toda una persecución en contra de Bull Metal. Por lo cual su casa empezó a ser rodeada, empezó a aparecer en los medios de comunicación, le intervenían el teléfono, la correspondencia, si no estoy mal. O sea, la policía le empezó a asediar. Y Bull Metal era un ser humano como cualquier otro y tenía, según lo que dicen algunos, unos ciertos problemas personales. Problemas que le llevarían en un momento determinado a acabar con su vida. De acuerdo a lo que dicen algunos de sus cercanos, lo que realmente hizo que Bull Metal perdiera el interés y se sintiera tan agobiado y tan hostigado fue precisamente todo ese tema de la persecución policíaca y mediática, donde a él nunca se le acusó ni se le imputaron cargos por absolutamente nada. Todo fue un asunto de sospecha, de hostigamiento y, como lo dije, de utilizarlo como chivo expiatorio para ese tipo de cosas que pues la policía ni siquiera pudo resolver. Decía de manera muy acertada una persona anónima que aparece en estos videos, como les dije, que los invito a que vean dentro del canal de Bull Metal, en el capítulo, creo que es el número 11, que se llama así justamente Lobos en contra de Cristo, cuando le preguntaban que qué opinaba de difundir el satanismo en Colombia en ese momento. Y él decía muy acertadamente, parece ser que es un profesor universitario, que realmente no era el momento, no era el tiempo. Claro que no lo era. O sea, si en este momento hablar de esto todavía es tabú, todavía tiene cierto estigma, juicio social, pues antes debía ser todavía peor. Y dos personajes que pusieron la cara, como Mauricio Montoya, Bull Metal, como don Héctor Escobar Gutiérrez, el precio por haber hecho eso, que se les agradece de corazón infinitamente porque ellos fueron los que ayudaron a labrar el camino para estar acá, pues fue ese estigma, ese señalamiento y ese hostigamiento social, judicial, religioso y demás. Hagamos un pequeño paréntesis en este momento.
porque hablando justamente de la historia del satanismo en Colombia, hay que decir que incluso a nivel legal, de alguna forma se trata de, pues no hacer ilegal el asunto, pero tampoco reconocible ante la ley, y de alguna manera podríamos decir que puede ser una excusa para acusar ante situaciones como las que vimos a personas relacionadas con el satanismo, la brujería, la hechicería, pues como de actos que están en contra de la misma ley. Resulta que aquí en Colombia hay una ley que se llama la Ley 133 de 1994, que es la que trata sobre la libertad de culto. Y es la que expresa pues toda esta idea de que supuestamente el ciudadano colombiano es libre de escoger su credo, su religión, de profesarla, de reunirse con otros, a compartir sobre ella, etcétera, etcétera. Pero resulta que el artículo 5 dice lo siguiente: no se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente ley las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de fenómenos psíquicos o parapsicológicos, el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión. Es decir, parece que por religión lo que se entendiera son las religiones abrahámicas y de pronto, no sé, el budismo, el hinduismo, qué sé yo. Pero todo lo demás no es reconocible. Y no me malinterpreten, yo no considero que ningún país deba de alguna manera reconocer a nivel legal el satanismo u otra expresión siniestra, pues dentro de sus estamentos. Pero cuando se establece un artículo de este tipo, directamente se está haciendo un señalamiento y de alguna forma se hace un cercamiento a todo aquello que no tenga que ver con las religiones convencionales y tradicionales. Y eso se puede convertir en la excusa que utilizan muchos para simplemente perseguir, señalar y hostigar. Ahora bien, es probable que me haya adelantado hablando del final de la vida de Bull Metal, algo que igual ya muchos conocen, pero me gustaría que habláramos de otros elementos relativos más a su praxis mágica que se han dejado conocer pues por medio de cercanos. Además de Lobos en contra de Cristo, Bull Metal tenía otra agrupación de la que se proclamaba diácono. Esta agrupación era conocida como la Typhon Horde Slayer, que a su vez estaba asociada con The Order of the Evil Eye, que a su vez estaba asociada con la Church of Satan o la Iglesia de Satán. Según se cuenta, Bull Metal celebraba reuniones en su casa en las que tocaba elementos tanto teóricos como prácticos alrededor del satanismo y la magia ceremonial, tomando como fuentes a LaVey, Crowley y documentos, y esto es algo importante porque en ese entonces tener esa clase de documentos no era tan sencillo, del templo de Set, de la Orden de los Nueve Ángulos y bueno, de otras agrupaciones. Como dato curioso, en un trabajo lanzado en agosto de este año por la banda antioqueña Belzebul, conocido como Los Discípulos del Carnero, que es de hecho un homenaje a Bull Metal, pueden escucharse grabaciones de la propia voz de Bull Metal. Yo me atrevo a especular que son grabaciones inéditas que no habían visto nunca la luz y que fueron tomadas dentro de esas reuniones, donde se puede constatar un poco lo que eran las ideas y el discurso que él solía sostener en esta clase de reuniones. Ahí vemos que hay una búsqueda filosófica, atea e interior al satanismo. Nada que ver con actos vandálicos, con violencia en contra de otros o algo por el estilo. Es más, uno de sus lemas en este programa radial que tuvo, que fue muy famoso y muy conocido, de La Cortina de Hierro, antes de comenzar, él decía que el metal era libertad y que la droga era esclavitud y que quedaba en cada uno de nosotros elegir. Yo pienso que eso es un mensaje incluso demasiado sano para todas las cosas de las que se le han llegado a acusar o las que se le han llegado a señalar, mostrando y evidenciando que realmente era un tipo que le encantaba el metal, un apasionado por el metal, que le gustaba todo este asunto de la magia, del ocultismo, que se sentía de alguna manera afín a ello y bueno, que compartía y difundía pues algo que en su momento no había nadie más quien lo hiciera. Así que para cerrar este capítulo, pues desafortunadamente hay que decirlo, en el mes de diciembre del año 2005, en una casa ubicada en el Carmen del Viboral, creo que se llama así la localización o la ubicación, pues Mauricio Bull Metal decide acabar con su vida, es encontrado por personas cercanas y pues nada, ahí termina su existencia, más podríamos decir, sobre todo en Antioquia, en Medellín, su legado, su obra persiste. Fueron muchísimas las personas que tocó,
bien sea por el lado del metal, bien sea por el lado del satanismo, bien sea incluso por el lado de la cordialidad, ya que su casa muchas veces era lugar de reunión de muchos amigos, de conocidos. Si acaso no resulta ya evidente, y vale la pena de hecho mencionarlo nuevamente, el metal extremo jugó un papel supremamente importante para el desarrollo del satanismo aquí en Colombia. Gracias a esas portadas, a esa estética, a esas letras, a esa afinidad que ciertos metaleros y ciertos músicos sintieron en su momento por el satanismo, la magia, Crowley, la Bella, etcétera, etcétera, pues de alguna manera eso fue entrando aquí dentro del país. Y aunque como lo dije, en primera medida, seguramente eso se quedó en una etapa muy superficial, aunque todavía pasa, no nos digamos mentiras, pues hizo que aquellos que tenían la capacidad de profundizar, de conectarse con ello, pues fueran todavía mucho más hondo y mucho más profundo, y de esa manera, no en vano, pues se dice que hay muchos practicantes del satanismo y del sendero de la mano izquierda en general aquí en Colombia. Ese legado definitivamente hay que agradecérselo en gran medida a Mauricio Montoya, Bull Metal. Antes de continuar con el video me gustaría agradecerles a todos los que están aquí en este momento, porque realmente sé que no es fácil en un mundo que cada vez está más lleno de entretenimiento, de cosas rápidas, de cosas que disparan la dopamina por completo, quedarse de pronto a escuchar o a ver una temática como estas que puede ser tan pesada y tan llena de información. De verdad les agradezco de corazón, y ya que están aquí y les gusta este proyecto y me quieren apoyar, les pido que también activen la campana de notificaciones. ¿Por qué? Porque resulta que estos temas son tabú. Ya con muchas palabras que he dicho aquí dentro de este video, seguramente el algoritmo de YouTube pues hará de las suyas con él y lo ocultará, tanto a personas que no lo conozcan como incluso a propios suscriptores. Por eso es tan importante que activen la campana de notificaciones. Por eso es tan importante que también me sigan en mis redes sociales, que se unan al grupo del Aquelarre del Abismo de Telegram si no están en él, para que sepan cuando yo esté sacando nuevo material. Ya que muchas veces pues YouTube simplemente a quienes hacemos esta clase de contenido nos restringe. De verdad, nuevamente muchísimas gracias, porque como les dije en un principio, este video me ha tomado un buen tiempo organizarlo, estructurarlo, detallarlo, y por supuesto una de las cosas que deseo es que ustedes lo puedan ver completo, lo puedan disfrutar y puedan hacerse una idea más o menos, puede ser, de cómo ha sido la historia del satanismo aquí en Colombia. Yendo ahora con la última parte de este video, o una de las últimas partes. Así como al anterior le coloqué Al diablo le gusta el rock y el metal, a esta he decidido simplemente llamarla el Papa Negro. Una palabra que, como muchos de ustedes sabrán, hace referencia a nadie más y nadie menos que don Héctor Escobar Gutiérrez, un personaje ya bastante conocido aquí en Ecos del Abismo, a quien le he rendido tributo, homenaje, exaltado su memoria y demás todas las veces que me ha sido posible. Como les dije, esto que vamos a hablar en este momento pasó mucho antes del tema del metal en Medellín, de Bull Metal, de Lobos en contra de Cristo y demás. Tenemos que centrarnos pues directamente en la década de los 60. La misma década en la cual, en el año de 1966 concretamente en San Francisco, se dio apertura a la famosa iglesia de Satán en cabeza de Anton Sándor Lavey. Un episodio que no solamente marcaría los medios de comunicación dentro de los Estados Unidos por el tema del Satanic Panic o el pánico satánico que esto generó, sino que también cambiaría el rumbo de la magia, que hasta ese momento todavía era muy de mano derecha, ceremonial, unida con toda esta idea cósmica y demás, y la empezaría a encaminar hacia otros rumbos. Durante este mismo periodo de tiempo, pero 2 años más tarde, es decir, en el año de 1968, durante el mes de noviembre, y ahorita me comprenden por qué en un principio del video les dije que este mes de noviembre es importante para la historia del satanismo en Colombia, se dice que don Héctor Escobar Gutiérrez, en compañía de otras personas, a quienes se les conoce como los Hermanos de la Sombra, fundaron el santuario tántrico de Suramérica, aquí en Pereira. Rápidamente, para quienes no tengan idea de quién es Héctor Escobar Gutiérrez, no hayan visto ninguno de mis videos ni publicaciones al respecto, pues fue un poeta, goeta, mago, sonetista, nacido aquí en Pereira, en Risaralda, que fue conocido tanto por su pasión por las letras y por la poesía,
como por su papel desempeñado como el Papa Negro, también a veces llamado el Diablo. Encontramos en la figura de Héctor Escobar Gutiérrez un personaje muy distinto de todo esto que vimos de Bull Metal y demás, probablemente porque si bien la violencia también estaba presente en Colombia durante los años 60, pues Héctor Escobar Gutiérrez era una persona particular, brillante, un autodidacta, una persona que se formó a sí mismo, que dejó la escuela a muy temprana edad porque realmente no la necesitaba, que siempre estuvo en búsqueda de la información, del conocimiento, que se sumergió en sus libros. Un hombre al que incluso todavía al día de hoy no se le ha hecho justicia como uno de los mejores poetas y sonetistas de este país, probablemente por la censura que se genera alrededor de su nombre, por todo el escándalo que se gestó cuando él se autoproclamó a sí mismo como el Papa Negro, de aquí, de Colombia y podríamos decir que de Sudamérica. Me temo, y con todo respeto para todas las demás personas o figuras que hubiesen habido en el tiempo, que en mi opinión personal, Héctor Escobar Gutiérrez es la persona más importante del satanismo en América Latina. Hay otra gente que de pronto ha hecho cosas y demás, pero nunca ha dejado un legado, una obra tan fuerte y tan viva que lo único que hace es acrecentarse con los años, despertar más interés, más curiosidad, más gente ávida por conseguir esos libros de primera edición que ya no se consiguen, como ahora. Tengo que decirles que es muy difícil encontrar palabras, información, algo más que decir de alguien de quien ya he hablado tanto en otras oportunidades y en el pasado. Pero como si se tratara de una especie o una suerte de inspiración o favor satánico, han llegado a mí muchas más cosas durante estos últimos meses. Relatos, historias, datos que nunca antes había tenido y que, sea por lo que sea, han llegado a mí y voy a compartirles un poco de ello aquí en este video. Bien merece la pena que hablemos un poco más del satanismo en Héctor Escobar, principalmente porque, al ser esas sus ideas, inspiró a muchísimos a seguir precisamente por ese camino. No necesariamente por esa vía que siguieron otros que han sido afines al metal y estas expresiones estéticas más de otros tiempos. Como decía María Victoria Ilián, la persona encargada de editar sus libros póstumos en este momento y quien fuese su correctora de estilo, la persona que le ayudaría a pulirse en su momento, aunque no se crea, Héctor era una persona muy conservadora y muy tradicional. Incluso en su vestimenta siempre se le veía de camisa, saco, pantalón clásico, zapatos, muy bien arreglado, muy bien peinado y por supuesto ni que hablar de su manera de expresarse. Era una persona completamente ilustrada. Y como una persona completamente ilustrada, precisamente el satanismo en Héctor Escobar se puede entender como una mezcla de muchos elementos, tanto de visiones mitológicas que abrazan la idea de ese ángel caído, ese rebelde, ese Lucifer, ese Luzbel, así como de inspiraciones literarias y poéticas que rozan lo gótico y lo macabro, como Edgar Allan Poe, Baudelaire, Howard Phillips Lovecraft e incluso filósofos como Friedrich Nietzsche o como a él le gustaba decir, Federico Nietzsche. Desde los aspectos más esotéricos podemos decir que don Héctor estaba fuertemente conectado con las ideas de Aleister Crowley, así como las de Eliphas Levi. Ambos, hay que decirlo, les dedicó un poema de hecho. Y asimismo puedo atreverme a especular que tuvo la oportunidad de revisar muchos autores, de revisar muchas disciplinas, de revisar muchas prácticas que fueron nutriendo todo su conocimiento y por ende su poderío a nivel mágico y espiritual. También tengo que decir que seguramente don Héctor, si bien tomó los conocimientos y las ideas de Crowley y de Eliphas Levi, les dio su propia interpretación. ¿Y por qué digo esto? Porque quienes conozcan la obra de Crowley y de Eliphas Levi sabrán que todavía eran personajes que estaban muy alineados con la idea de lo cósmico, de lo lumínico, en el caso de Levi, todo este asunto de Dios, y claramente don Héctor estaba en las antípodas de todo esto. Nada más habría que recordar que Crowley era reacio a la idea de la escuela negra, del diablo y de todo este tipo de cosas, de la magia negra, de la brujería, de la hechicería. Su trabajo tenía una fijación muy grande por la parte lumínica y cósmica, aunque llegó a desarrollar todo su propio corpus mitológico, pero de ninguna manera podríamos decir que Crowley era un
representante del satanismo o del sendero de la mano izquierda. No importa que, como suelo decir, haya sido el más negro entre los blancos. Hablando de fuentes de inspiración, un pequeño paréntesis. Yo siempre me pregunté si don Héctor Escobar alcanzó a conocer a la Bey, alcanzó a conocer el tema de la Biblia satánica, y si de hecho practicó sus rituales o estaba de acuerdo con lo que él decía. Lo que yo puedo concluir es que efectivamente don Héctor poseyó una copia de la Biblia satánica. Esto lo sé porque alguien, digamos, en una entrevista, en un libro que ya voy a comentar ahorita, lo menciona. Y también porque directamente él llevó este libro a una de esas entrevistas televisivas que todavía se pueden encontrar en YouTube, donde leyó un apartado, específicamente el que habla del tema de los sacrificios en televisión. Pero me llama significativamente la atención que don Héctor, hasta donde yo sé, nunca le escribió un poema a Anton LaVey. Y teniendo en cuenta que don Héctor tenía como costumbre homenajear a quienes consideraba sus maestros por medio de sus poesías, pues es como muy diciente. Podría uno pensar, no, es que quizás él lo veía como un igual, porque eran contemporáneos o porque estaban en el mismo ciclo, en el mismo tiempo. Pero incluso don Héctor llegó a escribirle poemas a más de un amigo y cercano suyo. Entonces, no sé, creo que eso como que me deja ahí un poco la sensación de que a lo mejor, si bien lo leía, si bien lo conocía, no estaba completamente de acuerdo con lo que planteaba. Y yo creo que eso todavía puede quedar todavía más claro cuando observamos que algunas personas cercanas a Bull Metal dicen que entre Bull Metal y don Héctor había una conversación por teléfono, o que hubo conversaciones por teléfono más bien, y había una serie de discusiones específicamente porque Bull Metal estaba muy casado con la idea de la Bey, del satanismo ateísta, y en cambio don Héctor de algún modo defendía más la postura de la existencia de ese mal metafísico, de ese ente y de ese ser. Entonces había ahí como esa gran diferencia, esa gran distinción. Y yo creo que se siente definitivamente el satanismo en Bull Metal tiene un corte más lavellano, mucho más ateísta, y en cambio en don Héctor persiguió más una especie de mezcla en el satanismo, pero con miras o con tintes hacia las ideas de Crowley, es decir, una especie de satanismo telémico, si es que cupiera el término. De hecho, el discurso mismo de Héctor hablaba bastante de misticismo, de prácticas, de empoderamiento, de habilidades. Entonces eso de alguna manera nos da la idea y la sensación de que don Héctor abogaba más por esta aproximación que ve la magia como un contacto que puede tener el ser humano con esos elementos que están por fuera del plano que habita y que por ende pues tiene que acceder a una especie de estado para poder llegar a tener contacto con ello. Yo ya lo comenté, de hecho, en el video de los diálogos del abismo del mes de octubre del 2023 que estuvo enfocado en él, que por ejemplo encontramos elementos muy importantes en él como el asunto del sueño, algo que quizás, por lo menos en lo que yo pude observar al momento pues de hacer la indagación y la investigación, pues no se habló con el tema de Bull Metal o alrededor del satanismo y las prácticas que ellos desarrollaban. En cambio, don Héctor sí tenía este sentir mucho más místico, mucho más espiritual. Y bueno, es un poco, podría ser contradictorio a lo mejor, porque si bien en algunos momentos uno podría decir que Héctor daba por hecho que efectivamente existía el diablo o Satanás, Lucifer, en alguna especie de plano o de esfera, habían otros instantes en los que parecía estar ofreciendo más bien argumentos de un corte psicológico, más bien de toda esta idea del psicodrama, como de las afectaciones que tienen los rituales y las ceremonias sobre el inconsciente, etcétera, etcétera. Entonces, pues queda la duda, pero yo definitivamente digo que ese satanismo en Héctor Escobar o esas búsquedas mágicas fueron más esotéricas, más místicas que las que se presentaron en Medellín directamente, pues son las lecturas por lo menos que yo hago, y precisamente eso es lo que ha llevado a muchos a inspirarnos en esa forma y a continuar precisamente por ese camino, no queriendo decir que es el mejor, que es el único, que es el verdadero, sino que más bien se abrió esa otra posibilidad, así como hay quien dice, no, a mí lo que me llama es el satanismo ateísta, todo este tema de yo soy mi propio Dios, yo soy Dios y el diablo al mismo tiempo y tal. Bueno, pues se puede ir por ahí. Lo importante es que ese camino siniestro, esa llama negra, arda por todos los medios posibles. Bueno, yo creo que ya fue suficiente de hablar de Héctor como tal. Volvamos a ese asunto narrativo que les venía contando, de esa ceremonia que se lleva a cabo en noviembre de 1968
que se dice daría apertura al templo tántrico de Sudamérica. Esta ceremonia de la que les hablo fue concretamente una misa negra y una boda satánica. Es algo que se puede constatar en libros como los de Gustavo Acosta Vinasco, Un pacto con el diablo, que pueden encontrar fácilmente en PDF, y pues donde básicamente pueden ver incluso fotografías de ese ritual. Y concretamente también se puede encontrar en este libro, no sé si se alcanza a ver ahí, si no igual les dejo la imagen pequeña, que se llama El rastro del diablo, sectas satánicas en Colombia, del periodista, o del que en ese entonces era un joven periodista, Exeomo Cetina. Una persona muy conocida pues aquí en Colombia por una serie de crónicas que ha hecho sobre diferentes temas, no solamente sobre el satanismo. Es un libro que pues es algo complejo de conseguir, pero entiendo que todavía se consigue en Bogotá, en Mercado Libre. Agradezco mucho a mi estudiante en Bogotá que me lo envió, que me lo hizo llegar, porque ha resultado muy importante para este video. ¿Por qué? Porque resulta que aquí en este libro hay una entrevista a don Héctor Escobar en el que relata los hechos que tuvieron lugar esa noche de noviembre de 1968, tanto dentro de esa ceremonia como otros detalles que ya les comentaré un poco. Me gustaría mucho hablarles más a detalle, pero creo que el video de por sí ya está bastante largo. Entonces lo que yo les propongo es que en próximos días estaré haciendo un club de la lectura siniestra, que es un directo, un tipo directo que hago por mi Instagram, en el que básicamente pues les leo, les comento algunas cosas al respecto de determinado libro y bueno, ahí pueden conocer a profundidad y a detalle lo que hay en esa entrevista y lo que hay en ese capítulo llamado justamente El Papa Negro, que es bastante interesante y como les digo, puede ser probablemente uno de los únicos registros que tenemos en los que don Héctor se atrevió o quiso hablar directamente de su práctica mágica, de sus ceremonias, de sus interpretaciones, de todo este tipo de cosas. De hecho, incluso en ese capítulo se habla de quién fue la persona que inició a don Héctor, un señor llamado don Bernardo. La verdad no tengo ni idea de quién sea, pero la verdad es que son detalles, como les digo, que son, por lo menos eran desconocidos pues para mí y definitivamente pues vale la pena revisarlos. Entonces, si quieren conocerlo a detalle, sea que estén viendo este video ahorita por los días en los que lo subí, o sea que lo estén viendo después, pues que sepan que ese directo muy probablemente está alojado en mi Instagram para que lo busquen. Bueno, para quienes estén preguntando, bueno, ¿qué es una misa negra? Podríamos decir que una misa negra, en términos, por ejemplo, del neosatanismo, es básicamente una reversión litúrgica de la misa católica, en la cual se utilizan de alguna manera los mismos pasos, pero de forma invertida. Entonces los participantes están desnudos, en lugar de llamar a Dios se llama al diablo, en lugar de beber vino blanco se bebe vino tinto, en lugar de conservar una actitud casta, ética y moral, pues muchas veces se presta para que hayan encuentros amatorios o sexuales, consensuados por supuesto, entre otras tantas cosas. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, eso fue importante porque se fundó el templo tántrico de Sudamérica y se llevó pues a cabo esta ceremonia, siendo probablemente una de las primeras misas negras celebradas en Pereira y tal vez en Colombia. Sí, pero más allá de eso, digamos que esto puso en el ojo público a Héctor Escobar, un poco similar a lo que le pasó a Mauricio Montoya a Bull Metal. ¿En qué sentido? De acuerdo a las declaraciones de la propia María Victoria Ilián y algunas otras personas, ese ritual hubiera podido quedar de forma anónima, como una reunión clandestina, pero ese ritual recibió una nota periodística en uno de los periódicos más importantes de Colombia, como lo es El Tiempo. En primera medida se quería que fuera pues a través del Espectador, por medio de un amigo de Héctor Escobar, que era Miguel Álvarez de los Ríos, otro escritor pereirano. A propósito de esto, hay que decir que seguramente por lo culto que era don Héctor, por lo agradable incluso que se decía que era como sujeto, pues llegó a conocer mucha gente importante e ilustrada de la ciudad. Y entre esas pues habían pues justamente periodistas. Entonces ellos quisieron tomar fotografías, dejar una nota periodística, de alguna manera llamar la atención podría decirse. De hecho es algo que corrobora la propia María Victoria o que corroboró en uno de los últimos conversatorios en los que yo tuve la oportunidad de estar. Pero ese chiste o esa jugarreta les salió cara. Primero porque Miguel Álvarez de los Ríos no pudo publicar la nota en El Espectador donde trabajaba en ese momento. Porque según lo que se dice, le dijeron a él pues los del Espectador que ellos no podían publicar eso, que eso era demasiado escandaloso y que de hecho pues de llegarlo a hacer así peligraba su trabajo.
Entonces buscaron a alguien más, el señor César Augusto López Arias, quien se dice en el libro, aparte de eso era francmasón y tenía conexiones en el periódico El Tiempo, y entonces ahí fue publicada esa historia. Es factible decir que Héctor Escobar era una persona, por una parte, poco querida aquí en Pereira. Él mismo se encargó de alimentar toda esta leyenda, todo este mito alrededor de que él era el Papa Negro, era el diablo y demás. Y había mucha gente que lo miraba con repudio, e incluso le temía. Según cuentan algunos, salir con Héctor a la calle muchas veces era motivo de ser observado de mala manera. Pues bien, el haber hecho esta clase de cosas, como lanzar esta nota en un periódico nacional como El Tiempo, consiguió que ese odio, ese rechazo, ese repudio se exacerbara todavía mucho más y él fuera señalado tanto por la sociedad como por la iglesia, una institución con la que compartió amores y odios. ¿Por qué digo amores y odios? Porque incluso se dice que el propio Monseñor Darío Castrillón le invitó a hablarle en su momento a los sacerdotes de aquí de Pereira, del eje cafetero, sobre el satanismo. En esa charla hubo algo muy importante, y es que Héctor se declaró satanista más no satánico, permitiendo generar dos categorías. El satanista como una persona interesada en la búsqueda filosófica, espiritual e interna, y el satánico como una persona desquiciada, una persona enferma probablemente, con muchísimos problemas, que utilizaba de pretexto al diablo para cometer toda clase de barbaridades. A pesar de toda la conmoción que había alrededor de su figura, de su imagen y demás, a Héctor Escobar hay que reconocerle que su satanismo fue intelectual, literario, filosófico, espiritual, una búsqueda por esa transformación del ser, una búsqueda por acercarse a esas partes ocultas, vetadas, prohibidas, pero que a fin de cuentas hacen parte de él. Un satanismo también ritualístico y ceremonial, por supuesto, pero con rituales y ceremonias que no buscaban hacerle daño físico absolutamente a nadie, y en las que, incluso cuando hubo involucraciones de tipo sexual, nunca se hizo en contra de la voluntad de nadie. Por el contrario, todos los asistentes y presentes eran conscientes y consecuentes de lo que iba a suceder. Vale la pena mencionar, de acuerdo a propias declaraciones de María Victoria Ilián, en el lanzamiento del libro de los mitos y otros poemas, del segundo libro póstumo lanzado de Héctor, y ella decía que Pereira le aguantó todo a él, absolutamente todo, y que definitivamente el haberse proclamado como Papa Negro, como precursor, difusor del satanismo en Colombia, le trajo muchas y grandes y graves consecuencias. De hecho, volviendo al libro El rastro del diablo, sectas satánicas en Colombia, en la entrevista que se lee y que está allí consignada, don Héctor habla de cómo sufrió una gran cantidad de amenazas que le llegaron a su vivienda, que le llegaron a él, incluso algunas de ellas conteniendo citas bíblicas, reflejando la típica postura del fanático religioso que no soporta y que no tolera a alguien que haga algo totalmente distinto a lo que él profesa o hace o cree. Pero el tema no paró ahí. Hay un hecho muy conocido dentro de la vida de don Héctor que algunas personas se han encargado de relatar en otros libros, en los que se habla de que él recibió una denuncia ante el DAS, ¿se acuerdan del DAS? Ya hablamos de ellos, donde uno de sus antiguos estudiantes, al parecer tocado mentalmente, con problemas mentales, pues se fue a entablar una denuncia. Escúchese bien lo que voy a decir, para que no se diga que Colombia no es el país del realismo mágico, pero fue a entablar una denuncia porque supuestamente Héctor Escobar le había robado el alma. Y uno pensaría, bueno, eso es algo muy risible, ¿qué le van a hacer caso? Pues le hicieron caso y las personas del DAS, pues digamos que lo abordaron y le comentaron pues sobre este asunto. Y lo que se dice es que Héctor les comentaba como pues busquen aquí a ver dónde está el alma de este hombre, yo no la tengo en ninguna parte, no puedo tenerla, es imposible que yo pueda hacer algo como eso. Bueno, pues quizás ese fue un florero de Llorente, porque esas no eran las únicas quejas que habían alrededor de don Héctor. Él vivió en un barrio muy conocido de Pereira, que es el barrio Providencia. En este barrio se quejaron muchísimo de él. Muchas personas llegaron a inventar toda clase de historias donde decían que supuestamente en su casa hacían cosas raras, que ofrendaban animales y que hacían una gran cantidad de barbaridades que más bien recuerdan a esos periodos
donde habían todos estos testimonios supuestamente de lo que hacían las brujas, como dejando ver que pareciera que el tiempo nunca hubiera pasado y todavía estuviéramos enterrados en la Edad Media. Pero aunque pareciera que esto fuese suficiente para tener los ánimos bastante caldeados, todavía hay algunas cosas que son delicadas y difíciles que le tocaron a don Héctor y que hacen parte de esa historia del satanismo, digámoslo aquí en Colombia de alguna manera. Y que se van a dar cuenta ustedes que sigue el mismo modus operandi que pasó cuando hablamos de Bull Metal, del tema de lobos en contra de Cristo y el tema del envenenamiento a estos sacerdotes o el intento de ello y demás. Y es que en Colombia sucedió uno de los hechos más lamentables que puede sucederle a cualquier país. Muchísimos niños empezaron a desaparecer. Cadáveres de los mismos empezaron a ser encontrados en distintos potreros, zonas verdes y demás. Esto tuvo en alerta a las autoridades, por supuesto, quienes, en sus primeras hipótesis, por supuesto, lo que barajaban era que se tratara de actos cometidos por sectas satánicas. Sin embargo, no había nada claro. Pero pasó que aquí, en Pereira, en la vía que comunica a la ciudad con el municipio de Marsella, en una zona desolada, rural, encontraron restos óseos. Ante la presión social, los medios de comunicación, y me atrevo a decir que las propias autoridades, pues al no poder resolver su trabajo, al no poder llegar a un culpable, lo que les quedó más fácil fue hacer exactamente lo mismo que pasaría años después con el tema de lobos en contra de Cristo, culpar a los satánicos. ¿Y a quién más iban a culpar sino a aquel que se decía ser el Papa Negro? Que hay que decirlo, don Héctor no era reconocido como tal, es decir, como que todas las personas satanistas en Pereira y en Colombia y en todas partes, digamos de alguna manera, le reconocieran así o por ello le dieran algún tipo de trato especial. Esa simplemente era una titulación que él se puso para declararse como un difusor del satanismo en Colombia y en América Latina, nada más. Pero entonces, claro, los medios decían, y de hecho aquí se comenta en esta entrevista del Rastro del Diablo, el periodista le dice de alguna forma como, venga, pero es que si usted se autoproclama como el Papa Negro, ¿no tiene usted de alguna manera una responsabilidad por los actos que han cometido otros? Digamos que usted no los ha cometido, otros han cometido otra serie de actos. Y él dice, pues hombre, por supuesto que no. O sea, puede que sí, puede que a nivel superficial parezca que yo tengo que responder por algo, pero en realidad yo no soy reconocido por todas las personas que son afines a esto como una especie de autoridad, porque no lo soy. Entonces, pues acusaron a Héctor o lo pusieron de sospechoso de todas estas cosas que estaban sucediendo. Y claro, el DAS, que ya tenía su historia con él y que ya tenía ahí pues como estas denuncias que llegaban y demás, y que tenían claridad de quién era él, comenzaron a hostigarle, comenzaron a decir, venga, es que nosotros tenemos conocimiento de que en las sectas satánicas hacen estas cosas en contra de los niños, de los menores, usted tiene algo que ver, etcétera, etcétera. Dicen los cercanos a Héctor, pues que esto fue algo muy tensionante y muy estresante para él en su momento, pero que por supuesto no pudieron probar nada ni justificar nada. A Héctor le hicieron lo mismo que a Bull Metal, comenzaron a colocar patrullas alrededor de su casa, a intervenirle el teléfono, a hacer toda una especie de hostigamiento alrededor de un señor que era absolutamente tranquilo, que simplemente le gustaba todo el asunto del ocultismo, de la magia, lo llevaba por un camino oscuro y siniestro, pero que además era una persona absolutamente amable. Y como las autoridades no podían demostrar que él tenía que ver en esto, pues incluso le hicieron ciertas trampas enviándole personas y todo este tema, pero él siempre las despachó y nunca se pudo acusar a Héctor Escobar Gutiérrez de absolutamente nada. Ahora, esta historia sí tiene un desenlace muy complicado que pues básicamente tiene como protagonista a un tipo que de hecho hace poco murió, que es Luis Alfredo Garavito, también conocido como La Bestia. Un tipo que es probablemente uno de los mayores asesinos seriales de niños de la historia, no solamente de Colombia, y que fue quien cometió toda esta serie de actos. Un tipo que no le bastó con hacer todo lo que hizo, sino que aparte va y dice que es que él hacía rituales satánicos y que aparte de eso había una fuerza que lo movía y lo motivaba
hacer esta clase de actos. Pues claro, los medios de comunicación aprovecharon y dijeron, si ven, se dan cuenta, eso es lo que quieren los satanistas. Recordemos que ha habido toda una persecución mediática y eso es parte de la historia. Sin embargo, cuando se revisa la infancia que tuvo Garavito, que fue durísima, pues simplemente se encuentran las razones por las que el tipo llegó a cometer esta clase de actos. Yo no me quiero detener mucho aquí porque realmente no quiero darle luces a quienes no las merecen. Son cosas que ustedes pueden encontrar e indagar en ellas en YouTube, en Internet y demás. Concretamente, un material que me sirvió un poco para darme cuenta de todo esto es el podcast del youtuber español Jordi Wild, el The Wild Project. No sé si alguno lo conoce, pero se lo recomiendo porque él ahí hace todo un comentario y un análisis detallado del asunto. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, bueno, y sí, esto es escabroso, ¿por qué mencionarlo? Primero, porque es parte de la historia, y aquí estamos hablando de la historia del satanismo en Colombia. Y segundo, porque así como los medios de comunicación no tuvieron reparo en simplemente acusar, en lanzar su dedo contra don Héctor Escobar, contra el satanismo en general, por esta desaparición de niños y demás, en su momento, y luego no tuvieron la delicadeza de decir, venga, qué pena, nos equivocamos. No fueron ellos. O sea, puede que nos caigan mal, puede que no nos gusten, pero no fueron ellos y mucho menos fue Héctor Escobar, ni las autoridades, ni los medios de comunicación hicieron nada de eso al respecto. Pues siento que hay que hacer una especie de memoria histórica, porque es que ya es hora de que se vaya haciendo una distinción entre quienes efectivamente llevaron todo este tema y lo han llevado y lo llevarán y lo llevan, no sé, de un modo donde dejan es ver sus enfermedades mentales, sus desquicios, sus desviaciones y demás, y de quienes realmente se fueron por ese camino espiritual, intelectual, filosófico que he mencionado, como fue el caso de Héctor Escobar Gutiérrez. Por esa razón es que lo menciono y lo traigo a colación. Porque si bien el satanismo y el sendero de la mano izquierda siempre van a ser adversariales, siempre van a ser contrarios, siempre van a tener esa especie de estigma social, pues una cosa es tener un estigma y otra cosa es que cuando las autoridades no saben cómo resolver sus asuntos, empiecen a acusar basados en una cantidad de falacias, basados en una cantidad de imaginarios religiosos y sociales a las personas que simplemente llevamos otro tipo de prácticas u otro tipo de ideas y de creencias en nuestras vidas. Sin importar todo el escándalo, todo el pánico que generaba Héctor Escobar, y en esto no me dejarán mentir quienes tuvieron la fortuna de conocerle en vida, fue una persona siempre muy abierta y dispuesta a recibir a personas de aquí y de allá. Me atrevería a decir de hecho que para muchos jóvenes fue una figura paternal, aunque él no tuvo hijos y no estaba interesado en el asunto. Siempre le abrió las puertas a un montón de personas que amablemente querían visitar su casa, conversaba con ellas, no siempre de la manera más abierta, pues como buen Géminis que era, también era bastante introvertido. Y la obra de Héctor Escobar está difundida a través de un montón de expresiones como el metal. Dicen que a él no le gustaba el metal, pero él iba a conciertos o le abría la puerta de su casa a músicos, integrantes de bandas como The Antichrist, Luciferian o de manera mucho más actual los brasileños Disgrace and Terror, que encontraban en sus escritos, en su figura, en su poesía, en su soneto, toda una inspiración, toda una representación y admiración por lo que verdaderamente sentían que era el satanismo, que era la práctica de la magia y de la espiritualidad. Definitivamente, don Héctor Escobar le hace justicia al dicho que dice que el diablo es, ante todo, un caballero. Finalmente, hablando directamente de la obra literaria, cuando se sumerge uno en esas letras, en esas palabras, en esos sonetos, en esos poemas, vemos el testimonio del trabajo desarrollado por don Héctor Escobar Gutiérrez. En un tiempo en el que no había internet, en un tiempo en el que no había autores que sugerían visualizaciones o que sugerían tener X o Y visiones, sus poemas son testimonio de todo lo que logró y alcanzó en su cámara ritual, en su vida y en su camino mágico y espiritual. Yo soy una persona que cree firmemente que si se pudieran tomar los escritos y ciertos poemas de don Héctor, aunque él no haya escrito un grimorio como tal o un libro mágico, esos poemas, esos sonetos son conjuros y pueden convertirse en la base y estructura de trabajo de todas las personas que quieran
y eso nos lleva a trabajar directamente con material producido aquí en Colombia y no necesariamente irnos a literatura extranjera de los americanos o de los europeos. ¿Por qué? Porque si bien aquí en Colombia la información fue limitada, fue poca, ese espíritu, ese perrenque como le llamamos acá, de seguir adelante, de explorar, de cacharrearle, utilizando una palabra muy popular, llevó a que con lo poco se hiciera muchísimo. Y en ese caso, vuelvo y repito, Héctor Escobar Gutiérrez es un ejemplo grandísimo de ello. Y todos quienes nos sentimos admirados e inspirados por su obra, es precisamente por eso que así lo sentimos. Definitivamente, como lo dije, su legado vivirá por siempre y con los años se hará cada vez más grande y más poderoso. Tengo sospechas de quiénes pueden ser los famosos hermanos de la sombra, pero la verdad me atrevo a decir, de manera metafórica, que todos quienes sentimos una inspiración, una afinidad hacia su obra, que le hemos tomado como una especie de maestro, aunque nunca hayamos tenido el placer de escuchar su voz o de estrechar su mano en vida, hacemos parte automáticamente de esos hermanos de la sombra. Ese es, entre tantas cosas, el gran legado que Héctor Escobar Gutiérrez dejó para Colombia, para el satanismo y por supuesto para la historia del mismo aquí en el país. Definitivamente, cuando hablamos de historia, como lo hemos visto, del satanismo en Colombia, surgen dos picos o dos puntos sobresalientes. Medellín, Antioquia, con Mauricio Bull Metal, Lobos en contra de Cristo, la Typhon Horde Slayer y todo lo que vino detrás de ello y a raíz de ello, y don Héctor Escobar Gutiérrez con el templo tántrico de Sudamérica, el Papa Negro y todos sus escritos, poemas y sonetos. Sin embargo, habría que decir que consciente o inconscientemente esto ha inspirado a que el sentir siniestro se siga esparciendo en nuestro país. Quizás ya no abanderando la idea de ese satanismo lavellano clásico ateísta tradicional, sino asumiendo otras posturas, como el luciferianismo, el sendero draconiano, la alquimia siniestra, porque habría que mencionar que hay una gran historia dentro de los distintos grupos y referentes que han trabajado en Bogotá, solamente que quizás lo han hecho más desde el anonimato, desde el silencio, y por eso, por lo pronto, no nos consta cuál ha sido su aportación, digámoslo, concreta a todo esto. Y definitivamente este país sigue dando grandes referentes, grupos, libros, materiales, música y demás relativa al sendero de la mano izquierda. Diría para finalizar que nos toca a nosotros, las generaciones presentes, mantener fuertemente ese espíritu satanista, ese espíritu luciferino, ese espíritu draconiano con vida y con fuerza y seguir trabajando fuertemente por esto. Porque como vimos, quienes se atrevieron a hablar en primera medida de todo esto no tuvieron una vida fácil, no tuvieron un camino fácil. Podríamos decir de alguna manera, sin quererlo romantizar mucho, que fueron una especie de mártires. Ellos tuvieron que dar ese primer paso para que se abriera esa carretera y muchos otros llegáramos a ella con menos dificultades y a continuar o incluso a expandir lo que ellos hubieran hecho. No solamente hay que preservar ese legado, hay que llevarlo a lugares mucho más grandes y avanzados. Pues Colombia no es solamente el país del Sagrado Corazón de Jesús, como sienten quienes son católicos, cristianos y afines a las ideas tradicionales. Es también un país, una nación donde la llama negra arde cada vez con más fuerza y poder. Con eso cierro esta larga exposición que espero haya sido de su agrado, que les haya gustado, que la hayan disfrutado tanto como yo haciéndola. Verdaderamente este fue un video que, como les dije, me costó bastante realizar. Te dan cuenta que es un asunto bastante extenso, había muchas cosas por discutir y debatir y seguramente todavía quedan muchas cosas más. Pero no quisiera decir nada más por ahora, salvo agradecerles infinitamente por haber llegado hasta aquí, por haber visto el video completo, por apoyar mi trabajo, por seguir contribuyendo directa o indirectamente a que esa llama negra siga esparciéndose. Recuerden, por favor, darle me gusta al video, compartirlo, suscribirse si no lo han hecho a este canal, dejar sus comentarios al respecto y hacer otras aportaciones que ustedes consideren que sean pertinentes y que quieran realizar para que este proyecto llamado Ecos del Abismo siga avanzando y siga creciendo. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, que arda la llama negra. Hail Satan, Laus Satani.